Buenos días, hermanos. Vamos a hacer, por favor, una oración para encomendarnos a Dios en este tiempo. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido esta reunión para adorarte, para bendecir tu nombre, para reconocer que tú eres el único Dios verdadero. Y nosotros, tus siervos, que estamos aquí para adorarte y esperando el alimento de tu palabra, Señor. Pedimos que sigas dándonos el gozo y la alegría en esta reunión y rogamos, Padre, que seas tú ayudando a cada uno de nosotros para recibir esta palabra y que sea de beneficio para nuestras almas, Señor. Te pedimos que la bendigas por amor de tu nombre, por amor de tu glorioso nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 25. En el capítulo anterior escuchamos a Job quejándose y cuestionando el aparente silencio, la indiferencia de parte de Dios ante los pecados abiertos y ante los pecados ocultos que se cometen en el mundo. Y vimos específicamente 5 respuestas de por qué Dios está así silente o indiferente en apariencia ante los pecados que son cometidos. En primer lugar, porque Dios ha establecido un día de juicio. En segundo lugar, porque Dios ha establecido desde la primera hasta su segunda venida un tiempo de misericordia. Es decir, Dios tiene la puerta del arca de salvación abierta ahora, ¿no? Dijo Cristo, no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo, ¿no? Por medio de la fe en Él. Y cuando hablamos de la palabra mundo, nos referimos al hecho de que todo el tiempo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ser solamente ellos los privilegiados y el pueblo a quien Dios guardaba y cuidaba. A partir del Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, este espectro se abrió abarcando a los gentiles, abarcando a todas las naciones. Y por eso es que dice, ¿no?, que él vino a salvar al mundo. No está hablando, como algunos malentienden, de una expiación universal, ¿verdad? Sino está hablando de una expiación de personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación, así como en una forma interpretativa vemos Apocalipsis 5:9, ¿no? Salvando personas de todo el mundo. En tercer lugar, Dios permanece como indiferente porque está permitiendo, como veíamos, que cada uno esté llenando, ¿no?, su vaso en relación con sus pecados, el vaso de ira, y Dios está, como dice el apóstol Pablo, cerrando bocas, ¿no?, preparando cada expediente para el día final en que la persona habrá de ser juzgada, ¿no? En cuarto lugar, ¿por qué Dios permanece como silente o indiferente a los pecados abiertos y a los pecados secretos que ocurren en este mundo? Porque Dios tiene el propósito de salvar a algunas de las personas que están todavía hundidas en el pecado, para la gloria de su gracia y de su misericordia. Y en quinto lugar, decíamos, porque Dios sabe que el fin de ellos, ¿no?, como dijo el salmista ahí en el Salmo 73, 16, 18, dice, por poco resbalan mis pasos, no viendo la prosperidad de los impíos, hasta que me di cuenta, dice, que estaban en resbaladeros, ¿no? Entonces, si usted quiere cambiar en su lugar por meterse al resbaladero que lo llevará a la condenación, pues ahí está el asunto, ¿no? Dice, por poco me resbalo, ¿no? Qué bueno que me detuve. Y recordando que también Job ha expresado, ¿no? Ahí en Job 23, por favor, si retroceden del versículo 3 al 7, Job quería ir a una audiencia con Dios, ¿no? Dice, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla
ordenaría juicio delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que me dijese. Pregunta Job, ¿pleitearía conmigo con la grandeza de su fuerza? No, dice, antes él la pondría en mí, o sea, él me daría fuerza, no me sostendría delante de él en esta comparecencia. Allí el justo razonaría con él. O sea, Job habla de sí mismo, ¿no? Como el justo, porque dice, no, ustedes me están juzgando, amigos míos, pensando que yo he cometido graves faltas y por eso estoy así en esta condición trágica. Entonces dice, yo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Versículo 11 y 12 dice, él habla de sí mismo, dice, mis pies tomaron su rastro, el rastro del Señor, guardé su camino, no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más dice que mi comida. Entonces, Job se presenta en este argumento defensivo como una persona justa, como una persona que no ha cometido los pecados de que se le acusa, ¿no? Entonces, Bildad expresa como respuesta el capítulo 25, ¿no? Con sus 6 versículos. Respondió Bildad y dice, en pocas palabras, dice, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? No hay ningún ser humano que pueda ser vindicado delante de Dios. Obviamente vendría en el futuro, ¿no? Todavía para Job y sus amigos vendría el Salvador, ¿no? Vendría Cristo que cambiaría todo el panorama, ¿no? Pero en esta expectativa, en este capítulo 25, nuestro primer punto es lo que aquí Bildad dice, ¿no? No hay uno solo justo. Muchas personas en la declaración del Nuevo Testamento, Pablo repite algunas de estas palabras diciendo, no hay uno solo justo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todo sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay debajo de sus labios, y sigue describiendo, ¿no?, la podredumbre del ser humano. Entonces, algunas personas dicen, no, están pensando en su tía Conchita o en su padrino. Dice, ese sí es una buena persona, ¿verdad? Pero lo están juzgando en su opinión. El juicio que escuchamos aquí cuando Dios declara que no hay uno solo justo es un juicio divino, de acuerdo a los mandamientos, guardándolos de pensamiento, de corazón, de intención, ¿no?, de mente, de emociones y de voluntad. No hay uno solo que se pueda calificar como justo. Dice, todos se han desviado, es lo que dice Pablo. Muchas personas en su ignorancia del ser de Dios y teniendo un concepto muy humanizado de su persona, no entienden que la santidad de Dios es infinita y extrema. La santidad del Dios verdadero revelado en las Escrituras es infinita y extrema. Recordemos tan solo algunos casos preguntándonos, ¿no? ¿Acaso no expulsó al diablo del cielo por orgullo y soberbia? ¿Acaso no echó al hombre del jardín del Edén por un solo pecado? ¿Acaso no es conocido por su pueblo como el Santo de Israel? ¿Acaso no proclamaban los serafines y proclaman alrededor de él, ahí en la visión de Isaías 6, ¿qué dicen? No cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. ¿Sí? ¿No habita él en el lugar santísimo? ¿Acaso no repudió a su propio Hijo en la cruz cuando se hizo responsable de los pecados de su pueblo? Es santo, no va a cambiar su santidad. Entonces, es extremadamente santo, ¿no? Así el comentario de Bildad parece aludir a esta grandeza de Dios en su temible santidad, ¿no? Cuando hizo paz en las alturas. Dice el 2, el señorío y el temor están con él hace paz en sus alturas. Refiriéndose probablemente a la expulsión de Satanás y los ángeles rebeldes, ¿no? Hizo paz en el cielo, echando fuera, o probablemente profetizando quizás la obra de Cristo en la cruz, que es la obra reconciliadora a través de la cual Dios pacifica
tanto los cielos y la tierra, ¿no? A través de la obra de Cristo. Por consecuencia, ¿no? Siendo así, Él puede pacificar el mundo rebelde, lo cual haría en el futuro, ¿no? A través de la persona y de la obra de Cristo. En el versículo 3, Él pregunta, ¿no? Que Dios tiene un ejército, afirma, ¿no? Preguntando, o sea, haciendo a través de una pregunta con una negación la conclusión contraria, ¿no? Porque tiene un ejército infinito de ángeles que le sirven. O sea, Él tiene sus ejércitos número, es decir, está Dios limitado en poder, está Dios limitado en fuerzas, puede combatir algún ejército contra Él. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Qué cosa hay que se puede esconder de la presencia de Dios? Ninguna, ninguna. ¿Sí? Dice Jeremías 33:22 que el número de sus ángeles, ¿no? Son de millares y de millones, Daniel 7:10. No puede ser contado su número, ¿no? Como las estrellas no pueden ser contadas. Claro, algunos dicen que con toda razón que son 50, ¿verdad? O sea, 50. No pueden ser contadas las estrellas, ¿verdad? Así es el asunto. Dios tiene ese ejército infinito de ángeles. Y dice, Él no ignora nada de los hechos, de los pensamientos, de las intenciones de nadie. Su luz, su omnisciencia conoce todo. Nada escapa a su luz. Es obvio que los ladrones, los rateros se esconden detrás de la oscuridad para poder hacer sus fechorías, ¿no? Muchas personas dicen, no, por aquí nos ocultamos, nadie me vio, nadie supo, ¿sí? A estas personas no les gusta escuchar esto, ¿no? No les gusta escuchar que Dios conoce lo que tú piensas. Aún no está la palabra en tu boca y Dios la sabe. Aún no están las intenciones fraguando cuando Dios ya sabe lo que tu corazón hacia dónde se está inclinando, hacia el mal, y Dios lo sabe, ¿no? Entonces no ignora nada de los hechos, de los pensamientos, de las intenciones. Su omnisciencia conoce todo. Estamos desnudos, todas las cosas están abiertas delante de Dios. No hay nada que podamos ocultar, nada escapa a su luz. Del versículo 4 al 6, lógicamente entonces, Él conoce los pecados de cada ser humano mejor de lo que cada quien podría saber. ¿Sí? No hay pecados ocultos, dice, si es así, Dios conoce todas las cosas, por eso la afirmación es de esta manera. ¿Sí? ¿Cuál es la afirmación? Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? No es factible, ¿sí? Sea por pecados de comisión, acciones directas de rebeldía, o sean pecados de omisión, ¿no? Las personas que deben obedecer, que deben hacer la voluntad de Dios, pero que lo omiten, ¿no? Se hacen omisos, no guardan el día del Señor, no leen su palabra, no oran, no se acercan a Él, no lo toman en cuenta en su vida para nada. Pecados de comisión o de omisión, sean de pensamiento, de intención o de hecho, nada escapa a su luz, nada queda oculto a Dios. Así de tremenda es la santidad de Dios, que nos confronta y nos dice, no hay uno solo justo, ninguna carne se puede justificar delante de mí. Cuando uno piensa en estas palabras, se acuerda, ¿no? Cuando aparecieron los ángeles dando la noticia ahí en Jerusalén, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque porque viene el Salvador, ¿no? Porque viene el que va a perdonar los pecados, el que es capaz de trasladar al hombre de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Una maravilla, puesto que la condición, toda vez que la entrada del pecado contaminó integralmente al hombre, corrompiendo toda su personalidad, su mente se entenebreció, ¿no? Efesios 4:18.
Sus emociones es traducido en el sentido de que el corazón del hombre se volvió como de piedra, no es moldeable para la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a moldear el alma del hombre, pero choca, es de acero, ¿sí? Su frente de metal, su corazón de piedra, tiene que romper ese corazón, ¿verdad? La voluntad del hombre quedó esclavizada. Cristo dijo a los fariseos, ¿no? El que hace pecado es esclavo del pecado, ¿no? Y los hombres dicen, no, yo a la hora que yo quiera, yo decido y cambio, ¿no? Y tiene toda la vida así y se muere de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca cambió. Aquí sí es válida la frase que ponen las niñas en la secundaria, ¿no? Ellos se les aplica, le dicen, no, nunca cambies, no, si no cambias te vas a perder, ¿verdad? Hay que cambiar, ¿sí? Y ese cambio lo puede hacer solamente Dios, ¿no? Ese cambio de mente, de emociones y de voluntad. Por lo tanto, la conclusión avasalladora es, no hay quien pueda ser aprobado delante de la santidad de Dios. Ningún nacido de mujer, ni la luna, ni las estrellas simbólicas de los ángeles, mucho menos el hombre, un ser caído y corrupto en todas sus facultades. Aquí, comparado aquí en una forma un tanto grotesca, dice Bildad que el hombre es como un gusano, ¿no? Delante de la presencia santa de Dios y contrastados con su infinita grandeza y santidad, no somos delante de Él más que repugnantes gusanos, ¿no? Cuando dicen, no, es que ahí dice que no hay quien busque a Dios, pero yo sí lo andaba buscando lo buscabas a tu manera, en la idolatría, lo buscabas para que te diera dinero, para que te exaltara, para que te dieran tu ascenso, para que mil cosas, ¿no? Pero que lo buscaras para adorarle, que entendieras que Él es el supremo creador, el dador de la vida, delante de la presencia santa y contrastados con esta infinita santidad, no somos más que repugnantes gusanos. Usted sabe que es un gusano, ¿no? Cuando un animalito de estos brota de una fruta, no, usted se está comiendo una fruta o la abre y sale del mango o de la naranja, lo parte y está ahí el gusano, ¿verdad? Y claro, usted se la come con todo y gusano, ¿no? Dice, no, guácala, es la expresión, ¿no? Le da asco, ¿no? Cuando salen los gusanitos ahí en la carne putrefacta, ¿qué hace usted? Ah, ¿qué tiene? Así me la como, ¿no? Con todo y gusanos. Huele mal, apesta, ¿verdad? Nadie se come los gusanos, salvo los que están en un reality ahí para hacer una tontería, se los comen ahí, pero en la realidad no es su platillo favorito, ¿verdad? Entonces, así le parecemos a Dios, ¿no? Debido a nuestros pecados. Imagínense, ¿no? Fuimos creados para darle honor y gloria a Dios. Fuimos creados para estar ahí adorándole eternamente, pero debido al pecado hemos sido transformados en mini demonios, ¿no? Viles, sucios, queriendo ser y sintiéndonos como dioses, ¿no? Hasta criticando a Dios y blasfemando contra Él. ¿Por qué Dios hizo estas cosas así? ¿O por qué yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Y así el hombre se atreve, ¿no? Sintiéndose el hombre el centro del universo. Cuando hablamos en la historia y comentamos acerca del humanismo, ¿qué es el humanismo? Es quitar a Dios de su posición y decir, ya no te necesitamos, yo me voy a entronizar el hombre como centro, ¿no? En la historia encontramos el humanismo como lo maravilloso, ¿no? Pero el humanismo significó que el hombre sacara de la ecuación, sacara de la estructura a Dios y se pusiera Él como centro. Lo importante soy yo y lo que pienso y mis inclinaciones. Y entonces, como decimos siempre, ¿no? El arte derivó de lo sacro, de lo santo, pintando pasajes bíblicos a pintar gordos como Botero, ¿no? Así. Y desaparece la grandeza del arte, ¿no? Desaparece la grandeza en la literatura, desaparece donde Dios ocupaba su lugar,
y se viene a pique todo ese pensamiento, ¿no? ¿Para entronizar a quién? Al hombre y su supuesto albedrío, ¿no? Que está amarrado al pecado, ¿no? Entonces, así el hombre se siente el centro del universo y lo peor, ¿no? En los propios templos evangélicos, donde las personas ponen a Dios como un Dios con D minúscula, ¿no? Subordinado al albedrío humano. Ahí están diciéndole a las personas, no, Dios tiene que esperarse hasta que tú decidas, porque Dios es un caballero, Él no te va a forzar a nada. Y el otro se siente así ancho, ¿no? Como pavo real, ¿no? Sí, yo decido a la hora que yo quiera, ¿no? No eres tú, no, soy yo el que decido, ¿no? Así. Entonces, qué terrible situación, ¿no? Aún en la iglesia que se supone que se reúne para adorar y para reconocer la grandeza de Dios, algunas iglesias evangélicas lo subordinan, ¿no? Al albedrío humano y lo presentan, ¿no? Como que Dios te quiere ayudar, ¿no? Él es tu ayudante todopoderoso, tienes todo, pero lo único que te falta es Dios. Y Él quiere que tú seas feliz, ándale, ven y recíbelo. Así es presentado, ¿no? El evangelio, como una basura. Dios va a ser tu esclavo. ¿Quién te crees que eres? Así te ha trastornado el humanismo, así te ha trastornado el hecho de pensar que el hombre es el centro y la cereza del pastel. No lo es. La Biblia te tumba y te derrumba y te dice, a causa de tus pecados eres como un gusano. No puedes tener comunión con Dios y fuera de esa comunión con Dios te perderás eternamente. Es terrible. Y el hombre dice, no, yo me siento feliz así como soy, no te necesito, tengo todo, ¿no? Malagradecido, ¿no? Además, ingrato. La incredulidad ha llevado al hombre a la ingratitud, al rechazo de la verdad, a la insolencia y a pensar que puede redefinir su vida, que puede redefinir su existencia. Hasta llega a decir, ¿no? Pues eso que tú dices de la Biblia y tus mandamientos, esas definiciones son para ti. Yo pienso otra cosa. Ah, caray, ¿te estás poniendo a la altura de Dios para decir que tú piensas otra cosa? ¿Eres igual a Dios? ¿Eres eterno? ¿Eres todopoderoso? ¿Vas a vivir los años que tú quieras? ¿Te vas a enfermar cuando quieres? No, eres humillado con enfermedades, eres débil, te doblega cualquiera cosa, te frustras, te entristeces, te deprimes, te hundes. ¿Eres el Todopoderoso? ¿De dónde? No es así. Necesitamos infinitamente al Dios que se revela en las Escrituras. No somos nada sin Él. Entonces, la incredulidad pues ha llevado a la ingratitud, a la insolencia y a los hombres a redefinir la vida y la existencia, ¿no? Llegan a decir, pues eso es para ti, ¿no? La religión es para ti y así como escuchamos algunas veces, para mí yo traigo otros datos, ¿no? Entonces así es. Yo me voy por otro lado, ¿no? Con razón la Biblia nos dice, ¿no? En Romanos 1:22, que los hombres queriendo ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron, ¿no? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de animales, de hombres, y dándole el honor y la gloria a los ídolos, a las imágenes, a la creación, en lugar de al Dios todopoderoso que hizo todas estas cosas, ¿no? Entonces, esta es la condición del hombre, ¿no? Esta es la condición de que no hay justo ni aún uno. Ahora en el capítulo 26, Bildad recibe la respuesta de Job, versículo 1 al 4, y es curioso que Job contesta el discurso de Bildad, no haciendo ninguna refutación a su contenido doctrinal, puesto que está de acuerdo con él, ¿verdad? No hace ninguna refutación a su aseveración que entendemos, ¿no? Que desde la caída el hombre quedó desviado de la condición en que fue creado originalmente. Se desbarrancó el ser humano, ¿no? Al separarse de Dios.
Al desobedecer, el hombre se separó de Dios. Adán trajo la desgracia, introdujo el virus del pecado y todo el mundo se destruyó. Tenemos ya miles de años en esta condición y usted ve hacia dónde va el hombre derrumbándose cada vez más, ¿no? Entonces, Job no refuta ninguna de las afirmaciones de Bildad, ¿no? Desde la caída el hombre quedó desviado de la condición en que fue creado originalmente, ¿no? Escúchelo bien, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de cielo, cuando hablamos de que las personas son sacadas de una vida equivocada y traídas a adorar a Dios, no le estamos hablando de una religión, le estamos hablando de la salvación donde Dios rescata al hombre de sus pecados, lo perdona y lo prepara para hacer lo que desde un principio Dios se había propuesto, ¿no? Crearlo para la adoración eterna, ¿sí? De Él mismo, de Dios mismo, ¿no? Así cuando somos salvados es restaurada el alma del ser humano y colocada, ¿no? Como un reloj que no servía, que las manecillas se movían al revés. El hombre es traído, arreglada su maquinaria, su mente, sus emociones y su voluntad y empieza a vivir correctamente. Y comenzamos a adorar a Dios, como lo estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Comenzamos a atender su palabra, obedecerla, y este es el asunto, ¿no? El hombre quedó desviado de la condición en que fue creado originalmente y por lo tanto es incapaz de ser acepto o justificado por Dios en tal condición. Está Job totalmente de acuerdo con las afirmaciones de su amigo Bildad acerca de Dios y acerca del hombre. Sin embargo, recordamos que la inquietud de Job es que él era un varón recto, ¿no? Sus amigos lo juzgaban porque decían, no, qué tan grande sea el pecado que cometió Job que le está pasando estas cosas, ¿no? En una forma directa ellos relacionaban la circunstancia, la trágica circunstancia de Job, la relacionaban con que ha de haber cometido un pecado oculto. Entonces, todo el tiempo sus amigos estaban con el dedote diciéndole, has de haber cometido algo que tienes oculto. Y Job decía, no, dice, compréndanme. O sea, yo soy una persona temerosa de Dios, ¿sí? Estoy en medio de esta circunstancia, no es por algún pecado, no tengo nada que ocultar. He sido obediente a Dios y temeroso de Dios, soy un adorador de Él. Y sin embargo, ¿no? En conciencia, Job no se sabía haber cometido algún acto de impiedad o injusticia, no decía que él era perfecto, pero estaba diciendo que estaba viviendo en una forma correcta delante de Dios. No había hecho ningún pecado que le ameritara ese trato divino, ¿sí? Esa circunstancia trágica que vivía no era consecuencia de ninguna falta oculta o un pecado oculto como suponían sus amigos. Entonces Job pregunta con un dejo de ironía en el capítulo 26. O sea, todo lo que has dicho, Bildad, es cierto, todo acerca de la justicia divina, acerca de la depravación humana, ¿sí? Pero, ¿en qué forma me ayuda tu discurso? ¿Sí? ¿Cómo ayudas al débil? O sea, como irónicamente dice, oye, qué bien instruyes al ignorante, ¿no? ¿Sí? Eres un bruto, eres un injusto, eres un pecador, eres un malvado. Oye, ¿cómo lo instruyes, no? No me estás ayudando, es lo que está diciendo Job, ¿no? Versículo 3, ¿cuál consejo me das? ¿Qué cosa recomiendas al que no sabe, al ignorante? O sea, con tus palabras, con ayuda de quién has dicho estas palabras. ¿Quién te ha inspirado para hablarme así, para decir estas cosas? ¿De cuál espíritu procede tu exhortación? Job está insinuando que no era Dios el que estaba moviendo a hablar a sus amigos, ¿no? No es el Espíritu de Dios, ¿no? Job da a entender que él sabe estas cosas igual que ellos.
Lo que esperaba de sus amigos es como lo vimos en los capítulos anteriores. ¿Qué esperaba de sus amigos? Consuelo, apoyo, comprensión, nada más. A veces vamos a visitar a un amigo y es, no, ¿qué? ¿Estás enfermo de dónde? Me sacaron una radiografía. ¿Qué pecados has cometido, no? ¿Te has estado portando bien? Y entonces uno saca el dedote acusador para decir, de seguro has estado cometiendo algo. Entonces la visita, en lugar de ser de consuelo, vienes a machacarme, ¿no? Somos como Job todos, ¿no? En realidad no queremos a veces tantos consuelos que ya sabemos, ¿no? Que vienen en la Escritura. No queremos regaños que sabemos que vienen en la Escritura, queremos comprensión, apoyo, ayuda, ¿no? A veces con estar allí, ¿se acuerdan que estuvieron sus amigos 7 días en silencio con él? Ay, nada más, acompañándolo, ¿no? Entonces, Job da a entender que él sabe todas estas cosas que le han dicho sus amigos y quizás hubiera sido más adecuado palabras de consuelo, palabras de esperanza para Job, en lugar de recordarle lo que ya sabemos. ¿Sí? Vengo a recordarte que eres un gusano, ¿no? Y vengo a recordarte que eres de los peores, de los peludos, de esos feos, ¿no? O sea, que de los quemadores, ¿no? ¡Ay! Que los agarras y... O sea, ¿qué siente usted cuando usted está en una condición frágil y llega un amigo y le viene a decir, vengo a decirte que eres un gusano y te vengo a recordar y Entonces, no, si no habías pecado en ese momento te dan ganas de agarrarlo y darle una tosida, ¿verdad? Una enderezada de cuello. Bueno, así Job pregunta, dice, ¿esto no procede del Espíritu de Dios? Y Job cierra en este capítulo 26 su disertación, su comentario, hablando acerca de la sabiduría y la grandeza y el infinito poder de Dios, ¿no? Todas estas cosas las entiendo. Job hace una declaración acerca de Dios tan elocuente como la que habían hecho sus amigos, ¿no? Es decir, todo lo que me han dicho lo entiendo, yo sé estas cosas igual que ustedes. Lo que él esperaba, lo que él necesitaba era comprensión, consuelo, apoyo, ¿sí? Así como cuando vamos a visitar a alguien que se le murió algún familiar o algo, a veces no decimos nada, simplemente nos acercamos y le damos un abrazo y ya. Y la persona hasta te dice gracias, ¿no? No dice nada. Entonces, así Job hace una declaración acerca de Dios del versículo 5 al 14 en el capítulo 26, tan elocuente como la hecha por sus amigos, ¿no? Tratando de mostrar quizás que sabía o entendía tanto del ser de Dios como ellos, igual como ellos sabían, ¿no? Y la descripción de Job es demostrativa de la grandeza de Dios, ¿no? El versículo 5 y 6 del capítulo 26 nos dice, ¿no? Que la versión popular nos ayuda a entender este pasaje en el versículo 5 y 6. La versión popular traduce el versículo 5 y 6 como: los muertos que habitan el mar profundo tiemblan de miedo en el fondo del mar, refiriéndose figurativamente a la región de los muertos, ¿no? Después habla del Seol y del Abadón, dos palabras complejas, ¿no? La palabra Seol es la misma palabra que aparece en el Nuevo Testamento como Hades. El Seol y el Hades es una condición de las almas sin cuerpo. Es un poco complicado explicarlo, ¿no? Pero es la condición de las almas sin cuerpo. Vemos, por ejemplo, ayudándonos en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 al 25, nos habla de, algunos dice que estaban, se acuerda del rico y Lázaro, ¿no?
que estaban en el Hades, es decir, en una condición de el alma sin cuerpo. Pero vemos que el Seol o el Hades, su contraparte en el Nuevo Testamento, están presentados ahí en el Evangelio de Lucas como las almas que estaban en el seno de Abraham y las almas que estaban padeciendo o sufriendo ya de condenación. Entonces, esta palabra Seol se refiere a esa condición. Hasta antes de la venida de Cristo y su resurrección, el Seol era el lugar donde están las almas de las personas sin cuerpo, sean en un estado de juicio o sea en un estado de bendición. Cuando Cristo resucitó, llevó a todos los que esperaban la redención, fueron llevados al cielo. Esta condición de Seol ya no permanece en este tiempo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros morimos, ya no esperamos, ya vamos directo al cielo, nuestra alma, ¿verdad? Cristo llevó a todos los cautivos, los llevó al cielo, ¿no? Llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. El triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, se verificó, y así los que morimos en Cristo vamos ahora al cielo, ¿no? La Biblia ahí en 2 de Corintios 11, Pablo describe este lugar como el paraíso, ¿no? O el cielo. Y ahí dice, yo he viajado al paraíso. Si ustedes quieren hablarme de viajes espectaculares, pues humildemente dice, ustedes me obligaron a decirlo, pero yo ya fui al cielo, ¿no? Entonces, y vi cosas inefables que no me es dado decir. Entonces, estaban presumiendo los corintios, ¿no? Que tenían muchos dones y hacían maravillas. Y Pablo dice, pues, humildemente yo fui al cielo y regresé, ¿verdad? Entonces, algo impresionante. Entonces esta condición de las almas sin cuerpo es conocida en el Antiguo Testamento como Seol y el Nuevo Testamento como Hades. Desde la venida de Cristo, las almas de las personas que están separadas de Dios y que mueren en su impenitencia van a un estado de castigo en sus almas nada más, ¿no? Que es conocido así como Seol. Hago esas aclaraciones porque muchas personas confunden el Seol y piensan que es solamente un lugar de castigo o que Seol es el infierno. No es así. Es la condición de las almas sin cuerpo. Entonces, cuando dice el Seol y el Abadón, el Abadón es el lugar de destrucción, ¿sí? Es el mismo nombre en griego que Apolión o el destructor, ¿verdad? Esa es la palabra hebrea Abadón, quiere decir destrucción y es traducido en algunas versiones como castigo o infierno. Así, aunque estamos hablando todavía de las almas que sin cuerpo, ¿no? ¿Sí? Después en la segunda venida de Cristo resucitaremos todos los que estamos en Cristo, ¿no? Así dice 1 Corintios 15, 22, lo conocemos. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego los demás para juicio, hasta que Dios establezca y quite todo dominio y potestad de la maldad en este mundo, ¿no? Es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y después vendrá la resurrección general y el juicio final, ¿no? Esto es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, así dice en el versículo 6, ¿no? El sepulcro es traducido aquí, el Seol, como el sepulcro, en algunas veces tiene esta connotación. El sepulcro está descubierto delante de Dios y el infierno no se puede uno cubrir de Dios, no tiene cobertura, ¿no? El juicio, la ira de Dios están incendiando continuamente, ¿no? El infierno, la justicia de Dios está allí, no es un lugar donde la persona se pueda ocultar. Todo esto, dice dice Job, no está oculto delante de Dios. Le maravilla
a Job también, versículo 7. Acuérdense que está dando su disertación, un discurso para hablar de la grandeza infinita de Dios. Le maravilla a Job que Dios, dice, extiende el cielo, ¿no? Como una cortina. Es la idea en la Biblia del cielo, Salmo 104:2, es como si fuera una gran tienda de campaña, ¿no? Como una cortina. Lo que está diciendo Job, dice, lo sorprendente es que en esa tienda de campaña no hay una pértiga, no hay una parte que sostenga el cielo. Si nosotros ponemos una tienda de campaña así, ¿qué pasa con la tienda? ¡Fum! Se va para abajo, ¿verdad? Y Job dice, no hay puntal para sostener el cielo, pero está allí, se pone las estrellas y pone todas las cosas y no se derrumban y no se cae. Extiende el cielo como una cortina sin pértiga, ¿no? Sin apuntalarla, sin sostenerla. Y otra cosa dice Dios, sostiene la tierra sobre nada. No hay nada, le pasas la parte así de abajo y no hay nada debajo de la tierra que la sostenga, ¿verdad? ¿Quién la sostiene? El poder infinito de Dios, ¿no? No nos vamos a meter aquí, tenemos tentación, pero no nos vamos a meter en los conflictos modernos, ¿no? Del heliocentrismo o el terraplanismo. Les encargo que estudien, ¿no? Para que no nos confundamos, pero nos confundimos más al estudiar estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice Job que extiende Dios el cielo como una cortina. Cuando dice el norte se refiere al cenit, a la parte más alta, ¿no? del cielo, pero no hay nada que lo sostenga, y tampoco por abajo. El cielo no se derrumba con las estrellas y todo lo que tiene, y tampoco hay base para asentar. Si yo suelto la Biblia aquí, se va hasta el piso, ¿verdad? Pero ¿por qué las estrellas no se caen? ¿O por qué la tierra no se va hacia abajo? ¿Verdad? Y la lucha empieza, ¿no? Ya me voy a meter en Honduras y en Tegucigalpa, ¿no? Si lo que se mueve es el sol y la luna y la tierra está permanente flotando, o si nos movemos alrededor, ¿no? El punto de vista heliocéntrico. Estúdienlo, por favor, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, con eso les digo las cosas, ¿no? La Biblia aquí nos dice que la tierra pues está flotando, colgada sobre nada, y las aguas también, dice, es algo que sorprende a Job, y dice, las aguas en las nubes, ahí están arriba, son muchos litros de agua y están sostenidas en las nubes, pero no se caen, ¿verdad? ¿Cómo se sostiene? Es igual, ¿no? Si nosotros levantamos una bolsita de plástico con agua y la soltamos, pues se va a caer. Pero las nubes retienen el agua y no se vacían y no se derrumban hasta que Dios lo determina, ¿no? Entonces, dice en el versículo 9, Dios tiene su trono. La perspectiva de la escritura, y siempre he dicho y lo repito otra vez, ¿no? Moriré con la perspectiva de la escritura, ¿no? Y si los científicos dicen una cosa u otra, a veces los científicos nos engañan, ¿no? Pero hay que tener cuidado que los científicos sirven también a intereses. Entonces, aquí nosotros no servimos a intereses, nosotros creemos en la verdad de la escritura, ¿no? Entonces, él dice que Dios tiene su trono, versículo 9, está establecido en la bóveda celeste. ¿Sí? A lo mejor lo que nos han dicho de la luna son puros cuentos, ¿no? Que se salieron y que fueron y que regresaron. Y ya hay muchas críticas en la red sobre ese punto de vista, ¿no? Pero en pocas palabras, la escritura nos habla que Dios tiene asentado su trono sobre la bóveda celeste y lo cubre con nubes, de tal manera que nosotros no podemos mirar hacia allá, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente todo esto concuerda, ¿no? Cuando vemos que hay una bóveda y en la parte, como Dios separó las aguas, ¿sí? De las aguas, y hubo expansión en medio, cuando fue el diluvio, se descendieron las aguas que estaban arriba. No fue que el diluvio fueran 40 días de lluvia que inundó la tierra, no, fueron las aguas que fueron separadas e inundaron toda la tierra y la cubrieron. La tierra cubierta fue
separada el agua fue separada y lo que tenemos ahora como tierra es aquí, donde asentamos nuestros pies, ¿no? ¿Sí? Y no nos inunda porque la Biblia dice que Dios le puso límite al mar. El mar nos pudiera inundar y pudiera cubrir otra vez todo, pero tiene límites y es detenido porque Dios le puso esos límites, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante para los que les gustan la investigación científica. Ahí tienen 2 o 3 perlitas en el oído, 2 o 3 cositas que les van a estar rascando. Entonces, le puso límite a la superficie de las aguas. Y en el versículo 11 dice, volviendo a la estructura bíblica, ¿no? Que cuando tiembla la tierra, dice que tiemblan los cimientos del cielo. O sea, si es una bóveda, está recargada sobre la tierra, ¿no? Entonces, si tiembla la tierra, tiembla también, ¿qué? El cielo. Como si se fuera a caer, ¿no? Esa es la idea que nos está dando aquí Job en su escrito. Las columnas del cielo tiemblan, como si estuviera recargada la bóveda celeste en la tierra. Y si tiembla la tierra, pues entonces tiembla también la bóveda, ¿verdad? Versículo 12 y 13, son cosas impresionantes aquí, y de aquí nos vamos a ir a estudiar otra vez a la escuela o al laboratorio a corroborar lo que estamos diciendo, porque la Biblia no se va a equivocar, hermanos, eso se los puedo asegurar, ¿no? No se va a equivocar. Entonces, algunos nos estamos dando cuenta que no solamente nos engañaron con el COVID, ¿no? Para no decir más, también nos engañaron con otras cosas, ¿no? O nos tratan de engañar. Versículo 12 y 13 dice que Dios, capítulo 6, rompe o divide el mar con su poder y con su entendimiento hiere, dice, la hinchazón del mar, como si el mar estuviera siempre rebelde y orgulloso, saltando con sus olas, y Dios lo apacigua, ¿no? Con su poder. Domina el mar, domina el orgullo del mar, con su habilidad, dice, derrotó a Rahab. En algunas versiones, Rahab es, en el pensamiento hebreo, es un monstruo marino. Sí. Entonces, con todos los videos que salen por ahí, luego uno dice, no sabemos si ese será o será otro, peor, ¿no? Entonces, su espíritu no solamente, ¿no?, creó ese monstruo marino, adornó los cielos, crió la serpiente tortuosa. No nos queremos enfrentar con ella, para nada. Y finaliza diciendo, todas estas cosas que nos sorprenden y desde una perspectiva científica son como medio increíbles, dice, son solo los bordes de lo que Dios puede hacer, ¿no? ¿Sí? Versículo 14, estas son partes de sus caminos, son los bordes. Cuando uno tiene una capa y le pone los bordecitos, esto es nada más que los bordes de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios es capaz. Mas cuán poco hemos oído de Él, porque el estruendo de su fortaleza, ¿quién lo puede detener? Nadie lo puede detener, ¿no? Job está haciendo una ilustración ahí, como si lo que dijera es apenas el murmullo acerca de Dios. No les he platicado todo lo que Dios es, ¿no? Es solamente una franjita de lo que Él es, ¿no? Entonces, si esa es una franjita, ya se puede imaginar, ¿no? Qué maravilla escuchar a Job con su conceptualización de Dios, ¿no? Siendo solo un murmullo el conocer la gloriosa persona de Dios, ahora que es manifestado, ¿no? No el poder creador, no el poder de diseño, no la inventiva, la creatividad de Dios, pero conocer la gloriosa persona y la obra de Cristo, ¿no? Que lo revela en plenitud, en todos sus atributos, no solo como creador, que es infinito y maravilloso, pero aún más como redentor y salvador de su pueblo, mostrando su gracia, su amor, su misericordia, su bondad infinitas, redimiendo a los indignos, a los gusanos, y llevándoles a los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Como siempre decimos, Dios no es poquitero en darse, ¿no? ¿Cuánto se dio Dios?
Sí, cuando uno dice es mi cumpleaños y vienen ahí los familiares y siempre decimos que el afecto es del tamaño del regalo que te dan, ¿no? Entonces si alguno llega ahí con X, para que nadie se ofenda, y es así, una cosa que compró ahí en el tianguis, ahí, pues, así como de a 13 pesos, y y dices, ¿cuánto lo quiere este cuate? ¿Cuánto? O algo que ya no usa, ¿no? Decía, ya ve que a veces hay regalos o cosas en la casa, es el cumpleaños de fulano, perengano, y pues no hay para los regalos, pues, y sales, y aunque sea me llevo esto, y ya te presentas con tu regalo de ahí del tianguis de a 13 pesos. ¿Cuánto amor se demuestra? Poquito, ¿verdad? Entonces, Dios, si nos regalara poquito, ¿qué diríamos? Pues no está bien, ¿verdad? Si saliera con su caja de chocolates o alguna cosa, no. ¿Cuánto da Dios? O sea, para que entendamos correctamente que Dios es misericordioso, dadivoso, Dios se da completamente a sí mismo. No escatima nada. Dios se da a sí mismo en la persona de su Hijo para redimirnos, para rescatarnos. O sea, nadie le puede decir a Dios, poquitero, me diste poca cosa, te escatimaste para darme algo, no fuiste a lo más grande. No, te di todo lo más grande en la persona y en la obra de Cristo. No escatimé nada en darte a ti para redimirte. Es maravilloso. La creación palidece cuando vemos el amor, la gracia, la bondad y la misericordia de Dios otorgándonos la salvación en Cristo. Así el asunto, ¿no? Para redimir a gusanos indignos, para llevarnos a los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, a muchos hombres, hablando genéricamente, no hombres y mujeres, no he adoptado todavía el lenguaje del otro lado. O sea, a muchos hombres, hablando genéricamente, les encantan los deportes extremos, ir al límite, son como buscadores de peligro, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la santidad infinita y extrema de Dios, les parece como que no es justo. Dios es santo infinitamente y en extremo. Tristemente, son muchos los que irán a la condenación al autoengañarse con un Dios que no mata ni una mosca, ¿no? Al autoengañarse con un Dios que no es más que una ficción de su propia mente caída y en nada coincide con el Dios verdadero que es revelado en las Escrituras. Entonces, delante del cual todos tendremos que comparecer tarde o temprano. Las ideas de tales personas que tienen un Dios así pequeño son parecidas a los que no escucharon la advertencia en los días de Noé, ¿no? Noé dijo, de aquí a poco Dios traerá un diluvio. No había llovido en la tierra, ¿verdad? La tierra se humedecía con vapor que surgía desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo, Noé? Pues esta arca, este mosco me quiere matar. Esta arca es para salvarnos porque va a haber un diluvio, ¿no? Noé, estás medio loco, ¿no? Y resulta que hasta ahora los estudiosos, los científicos han corroborado, ¿no? Que efectivamente sí hubo tal cosa como diluvio, ¿no? Aún hoy en día los deslaves en las grandes montañas de cualquier país del mundo nos muestran que estuvo inundado y que se derramaron las montañas, ¿no? Así. Entonces, no necesitamos ir al Cañón del Colorado y escuchar ahí a los estudiosos y a los científicos para darnos cuenta que esto es real, ¿no? Estuvo inundado, ¿sí? Si te encuentras
una concha o un esqueleto de un fósil de un pez a 5,000 o 6,000 metros de altura? O sea, por favor, dime quién lo subió ahí, ¿no? A menos que haya habido una inundación de las dimensiones que la propia Biblia habla, ¿no? Entonces, delante de este Dios maravilloso tenemos que comparecer y debemos de escuchar la advertencia. No ser como en los días de Noé, que no creyeron y perecieron, y se cerró la puerta y perecieron por el diluvio. Así también nosotros somos advertidos en este día, ¿no? Advertidos que la segunda venida del Señor está cerca y el fin del periodo de misericordia llegará. Dijimos, ¿no? Desde la primera hasta la segunda venida de Cristo es un periodo de misericordia, pero la puerta se cerrará en la segunda venida de Cristo y ya no habrá misericordia, ¿no? Todos aquellos que desecharon el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, ¿sí?, a través del cual nosotros entendemos que aunque somos pecadores, indignos, y no podemos justificarnos más que por la justicia de otro. Ese es el Evangelio, la palabra de Cristo, ser salvos por la obra de otro, por su obediencia perfecta que Él rindió a la ley, su obediencia activa y su obediencia pasiva al recibir el castigo en la cruz del Calvario. Una obra completa para redimir a los pecadores. Esa obra completa es puesta en la cuenta del que cree en Él. Y así somos salvos por pura gracia. Se darán cuenta de la terrible pérdida que tuvieron, ¿no? Por desechar el mensaje de este Dios 3 veces santo, delante del cual nadie puede ser justificado, con excepción que tenga la cubierta perfecta de la justicia de Cristo, ¿no?, para ser salvado. Somos salvos por gracia, por la justicia de otro, ¿no? Todo esto que hemos dicho es para llevar a la conclusión de que debemos creer en Él para ser salvos, debemos creer en Cristo, debemos venir a Él, debemos reconocer nuestra pecaminosidad y ser investidos de la justicia de Cristo para ser salvos. De lo contrario, llegaremos delante de Dios para escuchar el veredicto terrible, ¿no? Así como cuando llegas que buscas en la lista de la entrada a la universidad, ¿no?, y pasas en una lista y vuelves a pasar y no estás, te quedaste, así no vas a llegar delante de... No estás en la lista, no creíste en Cristo, desde ahora lo puedes entender. Si no eres salvo por medio de Cristo, no estarás en el cielo, no será una eternidad de felicidad, para ti te espera una eternidad de justicia y de ira que ha de consumir a los adversarios de Dios. Entonces, ya no habrá más oportunidades. La puerta está abierta hoy y todos los días hasta la segunda venida de Cristo. El reino de los cielos ha tocado a tu vida. El reino de Dios se ha acercado a ti, ¿no? Puedes escuchar las mismas palabras que escuchó Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí? Como si escucharas a Juan el Bautista. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no?, en la persona de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado a ti a través del mensaje del Evangelio, ¿no? Estos que has escuchado adorar, estos que van a ser bautizados el día de hoy, han sido perdonados por Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros así damos testimonio de que la gracia de Dios nos ha alcanzado. En segundo lugar, cuán maravilloso y dulce es el mensaje del perdón y la reconciliación por medio de Cristo, ¿no? Siendo que somos pecadores y siendo que tenemos que comparecer ante un Dios tan santo, es a través de este mensaje liberador que el gusano se puede convertir en mariposa y escapar. Y vuela para reconciliarse con Dios, con una mente iluminada, ya no empedernida por el pecado,
con un corazón nuevo de carne para obedecer a Dios, ya no esa piedra que terca y necia que quiere hacer su voluntad. Y con una voluntad libre, ¿no? Ya no esclavizada a la corriente de este mundo. Entonces, de esa manera es que podemos ser llevados a un proceso de restauración. Todo este proyecto de Cristo es un proceso de restauración. El hombre era perfecto, sin pecado, en el jardín del Edén. El hombre cae, entra el pecado y destruye todo. Viene Cristo para restaurar y nos llevará al cielo, ¿no? Tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y personas nuevas que ya no caeremos jamás en pecado. Ese es el proyecto divino. Entonces Dios está colectando a las personas que Él llevará al cielo a través del mensaje del Evangelio. Y está haciendo un proceso de restauración. Si tú dices que tú eras antes borracho, drogo, golpeador, perverso, malandrín, ratero, todo lo que ustedes quieran, tranza y requete tranza y corrupto. ¿Y qué te pasó? Dios nos metió a un proceso de restauración. Estamos siendo restaurados para poder ir al cielo y vivir eternamente con Dios. Y todo esto por gracia, ¿no? Por la obra de Cristo. Preparándonos para la eternidad, una eternidad de felicidad en el cielo. ¿No? Esto es lo que el milagro de la salvación hace. A través de esta obra Dios prepara una humanidad nueva, recreada a la imagen de Cristo para nunca más caer. Mientras que aquellos que rechazaron la sabiduría de Dios y pretenden llegar, ¿no?, al superhombre, ¿sí?, que vuela, que brinque, que viva 1000 años, pero sin Dios, dicen ellos, todos ellos recibirán una eternidad de juicio y castigo para siempre. Ya no habrá, en este mundo Dios ha plantado un régimen mixto, ¿no?, de juicio y misericordia. Y los más malvados gozan del aire, gozan del agua, gozan de la comida, aunque son malandrines, rateros, adúlteros, fornicarios, homosexuales, traen su escudo del LGTB y todo lo demás. O sea, están totalmente separados de la gracia de Dios, pero reciben todo. Cuando venga la separación final, unos estaremos reconstruidos en el cielo y otros irán directo a la condenación eterna. Tenemos un alma eterna. Entonces, siempre el llamado es a venir a Cristo, a confiar en Cristo. Porque si rechazas este proyecto de salvación, el diluvio de ira te alcanzará. Te quedaste fuera de la universidad, no estabas en la lista. Es gacho, ¿no? Perdón por la expresión, es feo. Te buscaste y estudiaste bastante tiempo, fuiste al curso propedéutico y todo. No estás en la lista, no vas a entrar a la universidad. ¿Qué voy a hacer? Se siente feo, ¿verdad? Aquí te quedas fuera de la lista de Dios, fuera del cielo, fuera de la reconstrucción que Dios está haciendo para cielos nuevos y tierra nueva. Te quedas fuera a padecer eternamente la condenación, ¿no? Eso es lo que significa entrar o no entrar en el arca de salvación que es Cristo, ¿no? Te quedarás para siempre sin esperanza, solo rechazo y reprobación, pero un rechazo y reprobación eternos. En tercer lugar, a veces el término depravación total es rechazado porque se entiende erróneamente, ¿no? Cuando nosotros decimos, la Biblia enseña que el hombre está depravado totalmente. A veces las personas entienden como si significara que el ser humano no puede hacer cosas buenas. Y no, yo no creo que sea totalmente depravado. Yo no soy totalmente depravado, porque yo voy en la calle y veo a un señor ahí todo, y voy para la foto ahí. Entonces no soy totalmente depravado, ¿no? Entonces, fíjese bien, ¿sí? El ser totalmente depravado
no significa que el hombre no puede hacer cosas buenas. Claro que el hombre puede hacer buenas obras, como dar limosna, ayudar con ropa, comida, dar los suéteres que ya no le sirven para una causa altruista en tiempo de frío, pero estas buenas obras son relativas y nada pueden hacer ni para salvar a la persona, ni para hacerla acepta delante de Dios. Mientras la persona permanezca como no reconciliada con Dios por medio de Cristo, sus obras filantrópicas y toda la bondad y derrama todo su dinero para los pobres, no le servirá absolutamente de nada. ¿Sí? Porque todas esas obras son relativas. No le rendirán honor y gloria a Dios en ningún sentido, porque la persona está separada de Cristo. Le ha complacido a Dios poner todas las buenas obras que sus hijos hagan en la persona y en unión con Cristo. Si estás separado de Cristo, tus obras son relativamente buenas, es decir, solamente sirven aquí para el mundo. No, pero se estaba muriendo de sed y le traje una de a 2 litros y se la di. Creo que ni hay de 2 litros, no creo que es de 1,5 litros. Le di me merezco algo, ¿no? Le di 1,5 litros de agua, cuestan como 20 pesos. Entonces, le di, se lo diste, es un bien relativo. ¿Por qué? Porque no te sirve para llegar al cielo y no te hace más agradable delante de Dios. Lo único que te puede ser acepto y agradable delante de Dios es reconciliarte con Él a través de Cristo. De otra manera tu vida pasará desapercibida e irás a condenación. No harás nada trascendente fuera de Dios, ¿no? Fuera de Cristo. Lo que quiere decir depravación total es que la caída nos afectó en la mente, en las emociones y en la voluntad, dejándonos en una condición de incapacidad para relacionarnos con Dios. Eso es lo que significa depravación total. La mente se entenebreció, el corazón se volvió de piedra, las emociones, y la voluntad quedó esclavizada, ¿sí?, a las riendas de este mundo, ¿no? Eso es lo que quiere decir depravación total. Tú por ti mismo, ¿sí?, sin la mediación de Cristo no puedes acercarte a Dios. Es una terrible situación, ¿no? Entonces, a menos que Dios tenga misericordia de ti. Entonces, ese es el punto. No, ahora sí yo vine aquí bien, ni preocupado estaba por eso, y sales tú con tus cosas. Tienes que buscar a Dios. No, es que ya le hice una vez así y no abrió, y no, pues yo ya me fui a seguir mi vida, ¿no? ¿Cuánto vale tu alma? Tienes que rogar, tienes que buscar, no a tu manera, sino en la manera que Dios manda, ¿no?, por medio de Cristo. No, es que yo creo que es mejor que yo me acerque de esta manera o de otra manera, y ¿quieres tú establecer el camino de regreso al cielo? Lo perdimos en Adán, era nuestro representante, ahora lo podemos recuperar a través de Cristo. La entrada es por Él, es el único camino. No, yo solamente quiero a la Virgen y a la Macarena, y no entrarás al cielo, porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. La Escritura se revela claramente, ¿no? Nuestro país fue conquistado y engañado. No estoy diciendo que la idolatría que tenían aquí los apaches que vivían antes de nosotros, nuestros antecesores, sea mejor que la idolatría católica. No estoy diciendo eso. Es igual, es de condenación. Y no estoy siguiendo el Evangelio porque a través de los gringos nos haya llegado esta información. Nos llegó a través de ellos porque México, la Nueva España, fue bloqueada para que no entrara el Evangelio, para que no entrara la Biblia. Llegó primero a Guatemala que a México. ¿Por qué? Porque aquí estaba el bastión, ¿no? Hasta la fecha. Un bastión católico de idolatría, ¿no?, que ha hundido a nuestro país en la miseria y en la maldición de parte de Dios. Dios no puede y no va a bendecir nunca la idolatría, ¿no?
tenemos que apartar. No, es que ya te engañaron los gringos. No, no son los gringos, esto no es de los gringos. Estudie para que vea que no es de los gringos, ¿no? No tiene nada que ver ellos. Ellos han sido misioneros y únicamente instrumentos para repartir. Ya sé, igual que los españoles se han aprovechado de los lugares a donde van para hacer negocios, el business y todo lo demás. Eso está en el hombre. ¿Sí? Pero si fueron usados para llevar el evangelio, tanto ingleses como norteamericanos, pues le damos gracias a Dios, ¿no? Lo demás que hicieron ellos, pues allá ellos, no, Dios los juzgará. Pero aquí fuimos trasladados de una idolatría a otra, ¿no? Lo que el hombre caído necesita no son buenas obras. Lo que el hombre caído necesita es perdón y reconciliación por medio de Cristo. Las buenas obras vienen después de la salvación, no antes. Así lo acomoda la Biblia, ¿no? Somos salvos para buenas obras. No es que por las obras lleguemos a la salvación. No. Somos salvos por gracia y entonces ya andaremos en buenas obras, ¿no? Primero la salvación y luego las obras, ¿no? Finalmente, mientras el Espíritu de Dios no nos ayude convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, convenciéndonos del mensaje de la palabra, no podremos entender nuestra condición caída y nuestra gran necesidad de un Salvador como Cristo. Es debido a la ignorancia de la extrema santidad de Dios que los hombres piensan que en su condición caída pueden agradar a Dios, ¿no? Quieren que Dios sea y se conduzca como ellos piensan y no como Él es y como se revela en su palabra, ¿no? Muchas veces hemos hablado de eso en cuanto a la soberanía. Aquí estamos muchos matrimonios y ejercemos nuestra soberanía en nuestra casa, ¿no? ¿De qué color pintó su casa? Del color que usted quiso, ¿no? Y si yo llego y le digo, oye, qué feo color, ¿qué te importa, no? Pues, pinta tu casa del color que tú quieras, yo la voy a pintar del color. Oye, ¿y estos muebles que compraste? Son de mi gusto. Ejerces tu soberanía y dices, estos compré yo, porque estos me gustan a mí. Y entonces, Dios hace su proyecto, hace su plan de redención y soberanamente y elige y salva por medio de Cristo y no acepta ninguna otra invitación, ni entrada, ni hay puerta alguna además. Y así nos dice Dios, no. Y ¿le va a tirar el barro al alfarero? No, no se puede, ¿verdad? No se puede. Nos toca humillarnos y someternos, ¿no? La soberbia del hombre ha llegado a tanto que piensa que puede corregir o ayudar o aconsejar a Dios. O sea, así de desviado está el hombre, ¿no? La Biblia te regresa y te dice, eres una criatura, te tienes que humillar, te tienes que someter a la dirección y a la obediencia de Dios. No, yo no. Y sale el Hulk que todos llevamos dentro, ¿no? Y yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie me va a decir a mí cómo vivir. Te condenarás. En su gracia común Dios te deja hoy que hagas muchas cosas y no reacciona inmediatamente, pero te aseguro que lo lamentarás el día que salgas de este mundo. Que Dios bendiga su palabra y estamos alegres y contentos en este día, porque nuestros hermanos que en este día se bautizan, están proclamando el Evangelio y están viviendo el Evangelio que tú escuchas y que lees en el Nuevo Testamento. Igual que todos nosotros estábamos en caminos de perdición y Dios nos trajo a través de su palabra. Y ahora el bautizo, hablando de él, antes de ir a esa parte, quisiera que oráramos, cerráramos esta parte y después vamos al asunto de los bautizos. Por favor, vamos a hacerlo. Acompáñenme en oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Rogamos que tú la prosperes en la mente y en el corazón de los que hemos escuchado.
Que sea tu Espíritu Santo persuadiendo y obrando, iluminando las mentes y cambiando los corazones para creer la verdad. Reconocemos la miseria y el desastre en que estaban nuestras almas hasta que conocimos a tu Hijo Jesucristo y creímos y confiamos en Él. Y te rogamos, Padre, que tu gracia salvadora obre en los que están escuchando ahora, los que escucharán en el futuro, Señor, todos aquellos que tú has elegido para salvación. En especial en este día es festivo porque tu reino es manifestado, porque tu causa es bendecida, porque tu nombre es exaltado en la salvación de pecadores y porque tu nombre es exaltado en el añadir nuevos miembros a tu iglesia, Señor. Te bendecimos por ello, te damos las gracias y pedimos, Padre, que tú sigas obrando con tu gracia salvadora en medio de nosotros. Te agradecemos este tiempo y esta oportunidad de darte honor y gloria, Señor. Bendice el resto del tiempo y la actividad que tendremos ahora, Padre. En Cristo Jesús. Amén.